Hola amigos, bienvenidos a este primer programa de la semana que cuenta con la participación de la destacada periodista. Siempre te has fijado, siempre es destacada. La destacada periodista, en este caso es cierto, Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás? Sí. El Ah, sábado fue el Día del Periodista. así. No sé qué, no ¿Cómo no sé qué le hay que mandé un celebrar, ramo pero bueno. flores al colegio? Se me olvidó ¿Ah? completamente. Oye, mandarle un... Sí. Bueno, yo he conocido periodistas que valen la pena, tú desde luego. Podría nombrar a Fernando Paulsen, con el cual siempre he tenido, estamos muy alejados ahora, pero no me siento distante de él. O sea, le tengo afecto, un buen tipo, y conocido a otros. Ahora he conocido a otros que hubiera preferido no conocer, pero hay de todo Hay de en la vida todo. del Señor. Y bueno, amigos, antes de partir el programa, les recuerdo que este programa está auspiciado de lunes a viernes por el método EVE, que es un método para que usted elimine esa barriga porfiada que no ha podido ni con gimnasia ni con dietas eliminar, pero con el método EVE que se trajo de Corea del Sur se puede, igual que la celulitis, que la estría y otras cochinadas por el estilo. Bueno, el método EVE se trajo a Chile de Corea del Sur, se imparte en tres locales, uno en Concón, otro en Vitacura y el tercero en Los Ángeles, en el sur de Chile. Está a su disposición. Es un método hecho para eso, está diseñado para lograr ese resultado y lo logra. Así que yo le sugiero que entérese de los detalles entrando al sitio del método eve.cl. Sigo con Ángel Hey, corredor inmobiliario que se encarga de vender o arrendar según lo que usted le pida, mucho más rápido que otros por sus métodos, por su concentración en pocos encargos, por toda la manera como él trabaja con su gente. Ángel Hey. Y Remodeling, una empresa constituida por puros profesionales para cambiar o arreglar pisos, o sea, los parquets, pero pueden ser losas, qué sé yo, cambiarlas por otra cosa o arreglarlas. Tiene mueblistas especializados en muebles de cocina. Tiene pintores profesionales para que quede realmente bien la pintura y no se le descascare en una semana. Y tiene arquitectos para obras un poco mayores. Cualquiera de estas cosas que usted necesite o varias de ellas, póngase en contacto con esta empresa que está ahí todo el tiempo y que responde. Bueno, vamos a partir con Nicole, haciéndonos cargo de un tema que hemos convenido ella y yo antes de empezar el programa en llamar la comedia de los acuerdos, porque es una comedia en un caso desfachatada y en otro caso más bien una cuestión de metodología. Y nos vamos a explicar, y yo creo que voy a darle la partida para que explique a Nicole. Antes del fin de semana, el día jueves ya, se hablaba de el acuerdo del gobierno con el PPD. Nunca fue un acuerdo del gobierno con el PPD. Siempre fue el acuerdo del gobierno con tres senadores del PPD. Pero todo con mucha confusión mediática. Y yo me dediqué a revisar las fotos del momento en los videos, porque hay veces que se dicen cosas y cuando uno ve los videos uno dice, el video no está demostrando eso". Y la verdad es que se veía a la presidenta del Senado, la Paulina Núñez, como muy acelerada o muy interesada en sacar la foto inmediatamente, con dos senadores del PPD, estaba la senadora Carvajal y Celis, tratando de que al tiro salga la foto del gobierno, Quirós, la senadora Paulina Núñez, y estos dos senadores, ni siquiera estaba el senador Araya que se había ido. Muy rápidamente la foto, era un poquito confuso, para tener esta foto del titular. Todo esto en simbolismos que yo no sé, yo tengo mis dudas si es que a la gente, a esta ciudadanía, a esta masa, le importan o no le importan, pero el gobierno pareciera ser, pero principalmente a Paulina Núñez, porque si uno ve las declaraciones de Quirós y la cara de Quirós, en realidad le ha costado entender las dinámicas y las lógicas políticas, esto de la foto, esto de el acuerdo, cuando están al final llegaron a acuerdos específicamente con la invariabilidad tributaria que iba a ser escalonado, según le aumentó los números
de inversión y acortó los años de invariabilidad. Pero el punto principal es que uno veía esa foto y uno decía, esto no es ni un gran acuerdo y esto se va a caer. Dicho y hecho, si usted revisa las imágenes, esto se cayó en menos de 24 horas porque le quitaron el piso. Hay una directiva nueva del PPD. Raúl Soto, el diputado Raúl Soto, quien dirige el PPD, y existía la posibilidad de pensar, bueno, con directiva nueva, a ver cuánto esfuerzo hará el diputado por diferenciar al PPD de la izquierda extrema, del Frente Amplio y del Partido Comunista. No lo hizo ninguno. No puede tampoco. Ya les voy a decir por qué, contándole algunas de las declaraciones de históricos del PPD y de varias personas del PPD también. Entonces, se cayó y se cayó no es un detalle, pero lo contaron como si fuera un malentendido entre el gobierno y estos tres senadores con respecto a que el ministro Quirós le introdujo algunas indicaciones, entre ellas que el impuesto corporativo va a quedar en 22 y no en 23%. Y todo un mundo diferencia por este 20, en vez de 23%, un 22%. Se cae todo el acuerdo, lo que te hace ver, lo que nos hace ver, que ese acuerdo nunca fue un gran acuerdo, era Nunca fue algo muy acuerdo, débil, ni era pequeño ni grande. simplemente una foto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto de los acuerdos? ¿Le importa el mundo político? ¿Es el mundo político siguiendo los lineamientos de los analistas que siguen hablando de los acuerdos? ¿Le importa a la gente? Y también quiero hacer una pregunta, Fernando, y la vamos respondiendo. ¿Sale engrandecido, fortalecido o debilitado el gobierno al sacarse una foto y verse enredado en un acuerdo que dura 24 horas y verse enredado en los problemas que tiene la izquierda? Y me pregunto yo sé que en el wishful thinking y en el mundo feliz, ojalá el gobierno pudiera sentarse a negociar y que todos estuvieran de acuerdo y acortar las diferencias de ideas. Ideas que hoy están muy distanciadas con respecto al rol del Estado y a la economía. Entonces la pregunta es, si el gobierno se ve enredado en un acuerdo que cae, la gente logra percibir que cae el acuerdo porque la izquierda está desunida, hay muchas diferencias en la izquierda, hay desconfianza en la izquierda, o el gobierno también se ve involucrado en este enredo y en esta debilidad de un acuerdo en el cual él también es partícipe. Es interesante preguntarse Bueno, para no seguir lo que te sale en la toda voy a la prensa, contestar. ¿no? Te la voy a contestar con mi sabiduría Vamos nacida de mis contestando. 77 años de edad. Primera Vamos. cosa, primera cosa, esto de los acuerdos, y vamos a entrar en detalle más adelante con Nicole, estimados amigos, es una comedia que solo se toma en serio la señora Núñez. La señora Núñez se quiso convertir en algo así, no sé, como la adalid de los acuerdos y se subió a ese caballo que está muerto y lo espolea y el caballo como está muerto no avanza un paso. Es la única que cree, todos los demás saben que es una comedia. Voy a explicar por qué creo que es una comedia, lo que conversaba con Nicole un poquito antes. Voy a explicar la comedia de la izquierda y voy a dejarte a ti para que expliques la comedia de la derecha o viceversa, Bien. como tú O prefieras. viceversa. ¿Qué prefieres? No, ¿Qué vamos con prefieres? todo nomás. Vamos con todo. Prefiero todo, vamos. Bueno, Hay que la comedia explicar. de la izquierda, la comedia de la izquierda es aparecer ante el público como una izquierda que no es obcecada, sino que quiere realmente hacer propuestas, pero cuando son vistas las propuestas que hacen, en el fondo es la propuesta de que el gobierno se rinda y haga una especie de gobierno por default o por, digamos, un gobierno como el que habría hecho Janet Jara, poco menos. Entonces no son propuestas realmente. Pero tiene que ser la comedia, que la izquierda, que la gente no diga, oye, la izquierda realmente son, esta gente viene a puro obstruir. Entonces van a las mesas, pero luego se van de inmediato y la cosa no funciona. Esa es la comedia de la izquierda, una comedia montada para el público. Y el gobierno, por su parte, más que comedia, se ve obligada a intentar lo primero que está a mano, que es en una república democrática, el llegar a algún entendimiento con todas las partes o con algunas partes por lo menos. Entonces cita mesas y todo lo demás para que no digan que este es un gobierno autoritario, que tiene una vocación pinochetista, que es un gobierno fascista. Entonces intenta, sabiendo que va a fracasar, pero tiene que hacerlo. Entonces, tanto el gobierno, la derecha como la izquierda montan esto sabiendo todos que no va a funcionar, por lo que hemos dicho aquí un millón de veces, que simplemente no hay posible contacto entre posturas tan distintas. Si la única que cree en esto
hasta el momento parece, por lo menos la única que es conocida, es la señora Núñez, que está empezando a ponerse en ridículo a estas alturas. Si partió ella como una Dalí, se está convirtiendo en un payaso, porque espolear un caballo que está muerto, digamos, es como un poco absurdo, ¿no es cierto? Es para la risa. Eso es una comedia. Eventualmente el gobierno, si cree que es necesario por el bien del país, y yo creo que así es, usar otros recursos como los decretos ley o pirquinear, como dicen despectivamente, aquello que no les conviene, lo va a hacer y tiene que hacerlo. Pero primero tiene que pasar por esta etapa, que no se diga que el gobierno no trató. Y la izquierda tiene que hacer esta comedia, que no se diga que somos obstruccionistas. Una comedia por todos lados, menos para la señora Núñez, la única que cree que todo esto es en serio. Me Mira, recuerda algunas cosas que he visto en el cine hace muchos años, tú no habías ni nacido. Había una fiesta de disfraces montado por el rey Luis XVI. Y el único que llegó con el disfraz puesto fue el rey, todos los demás estaban vestidos, entonces hizo el ridículo. Bueno, Núñez está haciendo ridículo con su campaña, con su apostolado de los acuerdos, creo yo. algunas consideraciones. ¿Ah? Yo creo que ¿Aló? legítimamente hay no sectores, yo creo que hay individuos en la izquierda tradicional Sí, que lo intentan, digámoslo así. Yo creo que lo intentó pero muy la poquito. presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quizás con malas ideas para quienes creen que hay que liberar la economía que está asfixiada con los impuestos y una serie de otras cosas. Pero lo intentó en el sentido de diferenciarse de la extrema izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista. No hubo agua en la piscina, la desacreditaron menos de 24 horas. Y luego tenemos el intento de algunos senadores del PPD, 3 senadores del PPD, también por hacer este intento de diferenciarse de la extrema izquierda. Aquí quiero hacer un alcance. Si uno ve la respuesta, aquí no hay ningún intento por mejorar la economía del país. Aquí no hay ningún intento, incluso en las cosas que propone estos 3 senadores, lo que en su momento Paulina Bodanovich, no es un intento que se sentaron a ver, bueno, ¿cómo arreglamos esto de la economía? Sino que aquí es un intento político por buscar esa centroizquierda que no llega nunca. Y no llega nunca porque no hay margen estructural, no hay margen, no hay cantidad, no hay números para que se conforme esa centroizquierda que desde que se rechazó la propuesta constitucional creyeron que se podría volver a rehacer. No hay agua en la piscina, entonces, esto es como esos juegos que uno juega no, yo ya no juego, pero esos juegos electrónicos donde uno tiene distintos personajes que van intentando llegar y caen al precipicio. Eso es lo que está pasando. Algunos individuos intentan llevar Están una atrapados. masa importante a la centroizquierda que se diferencia del Frente Amplio y terminan cayendo en el precipicio o en el limbo político porque no hay apoyo, no hay punto de apoyo ahí. La nueva directiva del PPD está con la extrema izquierda, claro, no lo quiero poner de un punto de vista exagerado, es nueva, pero sus ideas están con la extrema izquierda, o por último, esa lucecita que lo llama. El Partido Socialista, todos hablan de Manucher y Chicardini, efectivamente Chicardini le dobló la mano a la propia presidenta que intentó negociar. Yo les voy a comentar algunas declaraciones muy destempladas, pero el punto que pocos recuerdan es que en el Partido Socialista, su juventud es una base importante, saludan a Lenin en su natalicio, Así saludan es. a Marx, entonces uno dice, bueno, ese es el grupo que va a apoyar a Paulina Bodanovich. No, son rezagos de lo que quedó de la centroizquierda, que todavía a rato les viene una especie como de responsabilidad nacional, pero no hay agua en la piscina, no hay centroizquierda en Chile con la cual negociar. Y en ese sentido, entonces, ¿qué le queda al gobierno negociar con la extrema izquierda? No, no se puede negociar con la extrema izquierda Bueno, porque la distancia entre el gobierno, las ideas del gobierno o lo que quiera hacer el gobierno para reactivar la economía es un mundo de diferencia, un mundo de ideas de diferencia con la extrema izquierda. Entonces, entonces, efectivamente, el pirquinear, que lo llaman acá como algo peyorativo, pero el ir voto a voto va a ser la única estrategia que le queda al gobierno.
Así Y este es. proyecto se va a votar sí o sí. Quirós al final ha ido avanzando, ¿ah? Y ha ido avanzando porque tiene convicción en que este proyecto algunos lo llaman un poquito tibio también para reactivar la economía, pero va a ayudar si es que se aprueba. Quirós ha avanzado porque tiene convicción en que las ideas plasmadas en el proyecto, a lo mejor son tibias o no, van en el sentido correcto y se va a votar esta semana. Pero ojo que no todos los artículos van a ser votados por el mínimo de 26 votos. Algunos van a tener bastante más porque tienen más apoyo y otros van a ser con el mínimo de mayoría, que va a ser con 26 votos. Te planteo una falacia y para que sigamos conversando, porque esto va a ser el tema de la semana. El miércoles se vota. Es una falacia, es una mentira también decir que o creer que tener más votos en el Senado le da más estabilidad al proyecto y le da más certeza a quienes van a invertir en Chile o a la economía. Es una falacia. Y es una falacia por varias razones. Y una de ellas es que la estabilidad no se consigue por los votos propiamente tal. La estabilidad se consigue en base a las ideas, cuando una mayoría amplia y grande cree en esas ideas, y dos, con un sistema político que empuje y obligue a acuerdos. Y esas dos cosas no las tenemos. Entonces, en 4 años más, si efectivamente cambia el gobierno y cambia de signo y viene, voy a ponerme extrema, el Partido Comunista a gobernar o el Frente Amplio a gobernar como fue Gabriel Boric, va a deshacer este proyecto a través de un Bueno, nuevo proyecto en el Congreso. Entonces, bueno, estabilidad por más votos en este ciclo político de 4 años es una falacia creer que va a permitir mayor certeza. bueno, pero mira, no importa. O sea, no tenemos que preocuparnos de lo que pasa en 4 años más. Ya tenemos bastante con preocuparnos de lo que pasa ahora. Tenemos que salir adelante con esta cuestión ahora y si en 4 años más el país es tan descerebrado que votara, como dices tú, por los comunistas y todo se vuelve para atrás, bueno, eso es un problema de los que estén en 4 años más. En este momento la cuestión es ahora, hoy, y en ese sentido lo que interesa es ganar aunque sea por medio voto. Si eso da estabilidad o no a largo plazo, eso es especulativo, finalmente. No hay nada estable en este mundo, uno se muere cualquier día, pasa cualquier cosa. Mientras tanto hay que ir enfrentando los problemas del momento. Ahora, lo que tú has dicho, y que hemos dicho ambos, tú, yo, juntos o por separado, en nuestros respectivos programas, ya es de una claridad absoluta, cegadora, de que no hay posibilidades de acuerdos porque son mundos distintos, son Chiles distintos. En cuanto a la izquierda, sí, efectivamente hay individuos que podrían aparecer de repente con una actitud más flexible, como esa gente del PPD que tú mencionaste, pero esos individuos están atrapados como las colectividades mismas en una situación histórica que no tiene que forman esa izquierda. Están atrapados, dije ayer, en una jaula de papel de consignas, pero también están atrapados en una jaula tribal. O sea, para ellos moverse significa ser exiliados, ser castigados, ser perseguidos, funados, despreciados, pisoteados. Y lo hemos visto con lo que tú has mencionado, la Chicardini, que es una mocosa, digamos, de pocos quilates, se para tranquilamente frente a la presidenta de su partido, porque además aquí detrás hay un tema generacional. Si gran parte de lo que está pasando en Chile y en el mundo tiene que ver con el cambio generacional, que vienen con nuevas posturas y actitudes por la manera como se criaron simplemente. Si eso es fundamental en la historia de una sociedad. Cada grupo humano tiene una distinta situación formativa desde la que son guagua hasta adelante. Y esta generación genera presión, son muchos, son osados, son obstinados, son un poquito descerebrados, como todos los jóvenes, que no les ha madurado, esto es un hecho científico, el cerebro todavía. Entonces, predominan y extorsionan a los más viejos, que de repente se atreven a hacer un pinito y luego tienen que retroceder. Luego te tienen que callar y volver al redil, un redil que ahora lo conforma esta generación nueva. Esta generación que nació en los 90, el 2000, qué sé yo, o un poquito antes. Están atrapados totalmente, totalmente. Colectivamente la izquierda no va a haber ningún movimiento en la izquierda, ninguno que vaya a cambiar. Incluso la democracia cristiana se convirtió en de izquierda de frentón, empujada por su generación joven, si es que hay generación joven en la DC.
Le pasó a los radicales en su momento, aunque ahora ya no son nada, están muertos hace rato, están en la tumba política. Le va a pasar, está pasando al PPD, que eran tipos viejones que venían del socialismo, que se reciclaron un poco y formaron el PPD como un partido instrumental. Pero esos viejos fueron reemplazados también y también están sufriendo esta presión, esta ola demográfica. Entonces están atrapados completamente en sus posiciones, están en un callejón sin salida, no les queda sino que seguir avanzando, seguir hundiéndose en ese callejón, hundiéndose en el descrédito nacional, hundiéndose finalmente en lo que le pasó a la DC, lo que le pasó a los radicales, la irrelevancia completa que se les viene encima de aquí entre 5 y 10 años a todo reventar. Eso A se lo todo. doy firmado, otro pronóstico Nostradamus 2.0. En 5 o 10 años van a ser tan irrelevantes los socialistas como lo son ahora los radicales. Eso es una certeza matemática, amigo. Es un tema demográfico también. Entonces el Imagínate que gobierno va a tener que perdón. hacer pirquineo, pues. O sea, a ver si de repente alguno de estos individuos solitarios se atreve a llegar al final. No solamente a decir, bueno, sí, sino que votar efectivamente la ley que permite el crecimiento económico. Que se atrevan. Vamos a ver qué pasa. Imagínate que los dos senadores de la democracia cristiana están con el Partido Comunista en el Senado, po. Proboste y Claro, Guanchumilla. O sea, ese es el nivel de la izquierda hoy. Mira, me voy a ir al tema de la izquierda con un momentito. Manucheri. Antes de que te Ah, vayas al tema de la izquierda, yo me voy a ir al tema de mi publicidad. muy importante la publicidad. Muy Absolutamente. importante. Bueno, estimados amigos, les quiero recordar que hay un software integral para el manejo de su empresa, lo ve todo, todos los aspectos de una empresa contable, financiero, personal, logística, etcétera. Se llama Kame ERP. Es un software que tiene una unidad de inteligencia artificial, lo ve todo, lo controla todo, lo comprende todo, no se descansa, no sale a tomar un café, no nada. Funciona y funciona bien. Usted lo tiene en su celular, el software completo, puede ver lo que está pasando en su empresa desde otro planeta si quiere. Y este software es fácil de aprender, no es especialmente caro ni mucho menos, es muy accesible y está en kame.cl. Es el momento, estimado amigo, que usted piense de una vez por todas en integrarse a la informática más allá de usar el celular y ver monito o ver el fútbol. Hágalo, intégralo a su empresa para que ésta funcione bien y logre sobrevivir y hasta prosperar en estos tiempos difíciles. Continúo con compreoro.com, la empresa donde usted puede adquirir oro y plata en lingotes que están certificados. Aquí tengo los certificados de este es de la plata, este es del oro, por su pureza, 99,9% pureza, lo mismo este otro. Bueno, comprar oro y comprar plata en lingotitos, unos lingotes chiquititos de 1 onza, un cuarto de onza, es la mejor inversión, aparte de ser una gran póliza de seguro, porque han subido enormemente. Es la mejor inversión, de todas, lejos. ¿Dónde se obtienen estos lingotitos? En compreoro.com. Continúo con AutoWolf, la empresa que va a su casa a dejarle la carrocería de su auto como nueva en 24 horas, delante de sus ojos, que son la garantía y la calidad del trabajo. No olvide que hay algunos desabolladores que lo que hacen es tapar la abolladura con una masilla. Eso no es desabollar, eso es estafar. Así es que usted está viendo el trabajo de calidad que hacen en 24 horas. AutoWolf además tiene una automotora de compraventa de autos usados, mercado que conocen muy bien. Así es que ya sabe, si anda por vender o comprar un vehículo usado, como dicen ahora, seminuevo, los patúos, autowolf.cl. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede, estimado amigo, contactar a artistas del flamenco para que le hagan una función privada, una función maravillosa en un cumpleaños de la familia, una boda, un encuentro de los primos, los tíos, de lo que sea, en su casa o en algún local que usted haya arrendado, donde quiera. Están disponibles también para eventos de organizaciones de cualquier tipo, restaurantes, etcétera. Flamenca.cl. Nicole, Sí, oye, algunas avant, cositas, ¿ah? agrégale. Algunas cosas. Desde el punto de vista de un sector de la derecha, y por eso también algunos defienden que el gobierno vaya con Quirós a sentarse a hacer esta foto, algunas condiciones que ocurren. Hay todavía un sector de la derecha que cree que existe ese 62% que votó en contra de la propuesta constitucional. Y uno lo ve en las declaraciones, incluso.
Pablo Longueira, que quería ir ahora a competir por la presidencia de la UDI, lo repite constantemente, ahora va a ir en un acuerdo con Alessandri para la nueva directiva de la UDI, pero el punto es que creo que también la presidenta del Senado, Paulina Núñez y otros, no quiero hablar tanto de ella porque ella también está cumpliendo un rol como presidenta, así que le voy a dar el mérito a su rol para no criticarla tanto. Pero el punto es que hay un sector de esa derecha que cree que se puede volver a dar ese 62% y están equivocados porque ese 62% en el cual un sector de la tradicional centroizquierda votó en contra, creen que puede actuar en un conjunto como en un 62% para un proyecto de ley y eso es una equivocación, es una Una mirada estupidez. equivocada, es una tontera, como diría mi compañero Fernando Villegas. No No, yo existe diría una huevada, con todo una más, para ser más. hueá, no, no existe ese 62%. En No, existió segundo para lugar, selección. ¿Cómo pueden sumar una exacto, elección con otra? Son es cosas parte de la distintas. historia. Son, Claro. no existe ese pool de gente. Dos, No. creo que el gobierno en esta ley de reconstrucción, donde no solamente estamos jugando el futuro de la economía, el camino, sino que, como dijo Quirós, que después lo mandaron a callar, es una guerra cultural, el gobierno tiene que diferenciar lo que son las lógicas parlamentarias y la lógica del gobierno. Porque yo te decía antes el tema de eh, que le daba mayor estabilidad al proyecto, etcétera. No porque efectivamente se la dé más votos, sino que porque el gobierno tiene que tener cuidado con la bajada comunicacional. ¿En qué sentido? En que si están convencidos que esto es un proyecto que le hace bien al país y que por último, aunque algunos lo consideren tibio económicamente, lo va a mover del eje de la decadencia económica en la cual estamos y lo va por lo menos a poner en un camino correcto, aunque ese camino sea lento, entonces el gobierno tiene que diferenciarse de la lógica parlamentaria en el cual en el Senado y en la Cámara de Diputados sus parlamentarios también están en lógica electoral, tienen un distrito, una circunscripción, tienen otro tipo de diálogo, entonces el gobierno se mueve en otro ambiente. ¿Por qué digo esto? Por la pregunta que te hice al inicio del programa en el sentido de que el gobierno tiene que demostrar firmeza, el gobierno sí puede mostrar capacidad de diálogo, bueno, pero si eso es inherente, eso me parece perogrullo. Pero el gobierno no se puede mostrar enredado en las lógicas parlamentarias y yo creo que ahí tiene que tener cuidado. Y en tercer lugar, para ir rápido con esto, para irme a la izquierda, la bajada comunicacional del proyecto todavía carece de sentido comunicacional y solo se habla de aspectos técnicos. Creo que un error, por ejemplo, en esta mesa con el PPD no fue sentarse a la mesa con los senadores del PPD y hacer la foto puntualmente. El error no es sentarse a dialogar y a los acuerdos per se. El error es lo que se dice de esos acuerdos. Entonces, el gobierno tiene que jugar un poco más hábil políticamente, hacer sus bajadas políticas y sentarse a negociar, pero no cayendo en una narrativa comunicacional de los grandes acuerdos porque esto le da mayor certeza. El gobierno tiene que hacer una bajada comunicacional correcta para el gobierno, en el cual sentarse a negociar significa también convencer de sus ideas a otros, no que nuevamente la izquierda imponga sus ideas. Entonces, creo que aquí hace falta un poco más de manejo político en este proyecto y hacer, además, porque hoy día me miraba unas encuestas, Fernando, donde el 45% de las personas creía que el proyecto de ley de reconstrucción era bueno para el país y un 42% decía que no. Yo creo que el ministro Quirós, que la tiene clara, y su gente tienen que hacer entrevistas, no al Mercurio, no digo que no lo hagan, ¿eh? No a los ilustrados económicos. Tienen que ir, voy a decir una tontera para que se Dilo. entienda. No, no Tienen digas que ir a la tonteras. radio Pudahuel, tienen que ir a la Cuarta, tienen que hacer esa bajada para decirle a la gente que las ideas que están proponiendo la ley de reconstrucción son las ideas que van a ayudar a la gente a salir adelante y no gracias a las dádivas de un Estado. Entonces tienen que hacer una bajada comunicacional para el populacho, como se dice, para el común Hoy de las por hoy. personas, no para esos técnicos que escriben esas columnas y Bueno, que mira, tienen doctorado en Harvard. mira, aquí hay la clase política chilena tiene han vivido capturados toda la vida hipnóticamente por las entrevistas del día domingo del Mercurio, por así decirlo. Sí.
esas Así. entrevistas de 500 páginas con fotos a color en que en la portada aparecen estos personajes con un aire solemne, una foto que han estado como media hora los fotógrafos preparándola, generalmente con una biblioteca detrás, una cosa así. Entonces lo leen 50 personas que tienen paciencia para leer, porque normalmente son muy aburridas esas cuestiones. Y eso es todo. Efectivamente, tienes razón en eso, que deberían ir a la radio Yungay, si es que existe, como existía en mi época, o la radio de los tres, qué sé yo, que tienen que ir al hoy por hoy, al populacho, a canalla, Así como es. decían. Tienen que ir a la gente normal, común y corriente, decirle, aquí no estamos, digamos, legitimando nada, la legitimidad de estas ideas está en la naturaleza de las ideas mismas y la naturaleza de las cosas. Un país no crece si no invierte no hay crecimiento, si no hay crecimiento no hay pega y usted está cesante. Es súper simple, esto es como sumar dos más Súper dos. sí. En vez de eso, hay que legitimar, que va a ser más legítimo si hay tres votos a favor en vez de uno. Ese tipo de tonterías que hemos escuchado algunos de estos próceres de los acuerdos, que están viviendo en un periodo que no existe, o sea, están como atrapados dentro de un sueño. ¿Cómo pueden trasladar una votación por un punto específico a otros asuntos en otro momento histórico? Ya pasó, ¿cuándo fue? Hace 4 años, 5 años lo del plebiscito. Ya pasó todo eso. Ya no son esos los temas. Ya no existe ese 62. A lo mejor es más que 62. O a lo mejor es menos. Parece que es menos Exacto. según la encuesta. Bueno, Es claro. menos. Entonces, ¿de qué está hablando el señor Longueira? ¿De qué está hablando? ¿De qué están hablando la señora Núñez? ¿En qué planeta viven? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué los engaña tanto? Me pregunto yo. ¿Qué es lo que tienen adentro el mate? Porque son personas normalmente inteligentes, digamos. Hoy día estoy muy generoso, pero por Lunes. algún mecanismo, no sé, a lo mejor es un virus, una gripe asiática, alguna cosa, siguen pegados con esto de los acuerdos, y debilitan las posturas de, efectivamente que son necesarias. Debilitan porque les ponen como adjetivo. Sí, esta idea es buena, pero tiene que ser legitimada. ¿Legitimada por quién? Por la izquierda, que es la enemiga de esa idea. Pero qué estupidez. ¿Cómo van a legitimar la izquierda que quieren echar abajo el sistema neoliberal? ¿Cómo vamos a encontrar votos para que esté más legítimo? O sea, más legítimo porque la izquierda aceptó algunos puntos. No, pues eso es una tontería. Así se pierde. No hay manera más segura de perder en política que perder el rumbo de las ideas que uno tiene, mirando a la barra, mirando para la izquierda, mirando la encuesta. Mientras uno es coherente, subsiste y puede crecer. O como mínimo subsistir. Como mínimo. Pero cuando uno se pierde, como le pasó a la democracia cristiana, como le pasó al Partido Radical, se desintegran, se acaban y se convierten en una secta miserable en la que se convirtió la democracia cristiana, con dirigentes ahora que debe estarse dando vuelta en su tumba Eduardo Frei Montalva, al ver la Bueno, clase de personas que llegaron a dirigir ese partido. Personas entregadas completamente al Partido Comunista. Una vergüenza. En eso terminan los partidos que han perdido la brújula de las ideas. mira, leía a propósito de la brújula de las ideas, leía una columna muy interesante que hablaba de la idiotización global. ¿Ah? Y ¿y esto por qué? Porque si ustedes leen las declaraciones en contra de la ley de reconstrucción, o incluso algunos que están a favor, pero que encuentran que hay que cambiar algunas cositas, son tan destempladas, son tan fuera de juicio, son desquiciadas, es too much, digamos, ¿no? Eh, Uno dice, bueno, pero ¿de qué parlamentario estaba hablando? Y en esta idiotización global, bueno, quizás habrá que acostumbrarse, a esos son los tiempos. El proceso, decía esta columna, mediante mecanismos sociales de la idiotización global, es imperceptible. ¿Y a qué se refiere la idiotización global? En los que los integrantes de una sociedad pierden la voluntad de ejercer el pensamiento crítico y de aspirar a la excelencia. Se pierde la capacidad para comprender la realidad y afrontar los problemas hasta convertirse en seres dependientes de los designios de otros, decían, por ejemplo. Y dice, las formas de comunicación de una sociedad definen su cultura, sus valores y su manera de pensar. Y en esta columna se advertía que degradar la discusión pública hasta convertirla simplemente en entretenimiento
representa un grave peligro para la democracia y el pensamiento crítico. ¿Por qué digo por entretenimiento y destempladas? Porque precisamente eso es lo que hemos visto de un proyecto en el cual simplemente uno debería mirar números, no una apuesta, pero no el casino esto, pero número, el diseño, modelo, etcétera. Y resulta que nada de eso hay. Manucheri lleno de hipérbole, lo mismo que Chiccardini, y dice que en una entrevista que le hacen el fin de semana, dice, bueno, esto es un gobierno de ultraderecha. Cuando ya la oposición define el gobierno de Kast como fascista y ultraderecha, tú no te sientas a negociar con fascistas y la ultra. Bueno, incluso a veces es necesario, pero se entiende el punto. Si tú calificas al otro de extrema derecha y de fascista, ¿qué se puede llegar a convenir entre ambos lados, ¿no? Y le preguntan, por primera vez veo que en una entrevista le preguntan, bueno, pero ¿por qué este gobierno es de ultraderecha? Le preguntan a Manucheri. ¿O qué es lo que lo hace de ultraderecha? Vamos con la respuesta. Porque cuando asume, se articula con Milei y Trump y Bolsonaro. Y todos ellos son de ultraderecha. O ¿Pero sea, qué lo ha son. hecho? Sí, le preguntan, ¿pero qué ha hecho este gobierno que sea de ultraderecha? Bueno, el gobierno de Kast está intentando por sus partidos políticos, a través de su partido político de la derecha tradicional y el Partido Republicano, son partidos que integran la ultraderecha internacional. Y miren lo que dice, cosas que no han pasado. Eso se ha traducido en desregulación ambiental, ojalá ocurriera, recortes del gasto social, cuales ojalá también ocurrieran, porque algunos van simplemente al bolsillo de las personas que trabajan ahí, debilitamiento del Estado, como me pregunto yo, y una reforma tributaria que transfiere, miren el pensamiento económico, miles de millones de dólares del sector de mayores ingresos a la reivindicación de la dictadura. Bueno, Es mira, un no sigas proyecto para lo citándolo. más rico. Bueno, para No, que no le vean hagas. que no hago el ejercicio. No, porque estar citando a un hombre de tan deficiente intelecto como Manucheri es como que yo citara, digamos, al Pato Donald, no sé, no tiene sentido. Pero tiene una gracia Manucheri y su pareja. Son muy representativos precisamente de ese proceso de idiotización que estabas tú mencionando. Ahora, es un hecho científico, amigos, si ustedes han estudiado un poco psicología y cosas así. Yo estudié en la universidad, en esa época se estudiaba en las universidades. Fíjate qué cosa más fascista. Existe una cosa que se llama la curva de distribución normal, que es una curva estadística que es aplicable a muchos fenómenos que se distribuyen así. Los extremos son muy escasos en cantidad y las situaciones intermedias son las más masivas. La distribución de la inteligencia siempre ha sido más o menos la misma. Hay un pequeño porcentaje muy inteligente y un pequeño porcentaje, digamos, de frentón y la mayoría en la media, la medianía. Siempre ha sido igual, no ha cambiado. La diferencia es que ahora la medianía es la que establece el estándar. Si en la época en que la política se hacía de otra manera en Chile, tontones como estos que tú has mencionado y que has citado existían también. Sí, siempre van a existir y siempre van a ser mayoría además. Pero no llevaban el pandero, lo tenían los tipos inteligentes de izquierda y derecha, los grandes acorazados de sus partidos. Ellos establecían las normas y los demás estaban para servirles el café, digamos, y para votar lo que les decían. Pero ahora son ellos los que imponen. Esto es lo que Ortega y Gasset llamó la revolución de las masas, la rebelión de las masas. Bueno, esa rebelión ya no es una rebelión, se hicieron del poder, por así decirlo. Están establecidos, se llegaron a todas partes, se instalaron en la sociedad, en los puestos de comando y de influencia. Eso que llaman los influencers, que suelen ser los influencers en general una pandilla de descerebrados en general. Cuestión de escucharlo. Bueno, ese es el mundo en que vivimos y en ese mundo Manucheri, Chiccardini y otros, que no voy a mencionar porque estoy hoy día muy, pero muy compasivo, son representativos de esa idiotización. Todo lo que tú me mencionaste, lo que me alcanzaste a mencionar de Manucheri, se daba vuelta sobre lo mismo. Estos son fascistas porque pertenecen a Eso es una fascista. internacional fascista, que es la internacional fascista porque estos otros son fascistas y se daba vuelta en lo mismo en un rotar interminable de idioteces.
Y ese señor, sin embargo, fue elegido por el pueblo chileno. Y Chicardini fue elegida por el pueblo chileno. Así que lo de la idiotización, bueno, y en Estados Unidos también han elegido, y en otras partes también, y esto del cuento nunca acabar, estimado amigo, incluso en mi dulce Francia ha tenido mucha presencia la señora esta, ¿cómo se llama? Esta nacionalista extrema que Marine Le quiere, Pen, esa, la Le Pen. que ahora va a Bueno, poder postular, ahora va a poder. Hasta en Francia, una de las glorias de la cultura occidental. Ahí está la Le Pen, claro, tiene problemas, pero ahí está, casi fue elegida la otra vez. Así que esto es global, aquí no se escapa nadie. Y antes de seguir, amigos míos, me van a permitir ustedes, por favor, ténganme paciencia, de recordarles algunos productos y servicios realmente muy útiles. El que les voy a mencionar ahora es indispensable para las personas que están con ideas de escribir, de publicar libros, pero no saben cómo hacerlo, no saben cómo empezar. A veces no saben cómo llevar las ideas al papel o al computador en este caso, o si ya lo tienen ahí, no saben cómo hacer lo que se publique, saben que las editoriales no le van a dar pelota probablemente. Entonces, Pontara.cl, una editorial nueva, totalmente distinta a todo lo que ustedes puedan conocer. Ayudan a las personas, no solamente reciben un manuscrito, ayudan a que ese manuscrito llegue a existir, ayudan a mejorarlo. No se limitan a criticar, no, esto no está en la línea editorial. Llevan de la mano a la persona que tiene una idea en la cabeza a la publicación de su libro. Pontara.cl, estimado amigo, está esperando a estos escritores en potencia, de los cuales va a surgir más de alguno que va a dar que hablar en la literatura o en la ciencia, pero Pontara es la que le va a dar la oportunidad de publicar. Sigo con Edisur, esta es una editorial que tiene un local en Compañía 1025, donde usted puede encontrar un montón de libros de autores importantes que están a su disposición en libros bien hechos a precios accesibles. Fuera de eso, en edisur.cl hay una sección digital donde usted puede adquirir archivos digitales para bajarlos al Kindle o a su tablet y a precios muy bajos, 3 lucas, 4 lucas, libros que ya no están en papel, muchos de ellos. Sigo con SLI Consultores, consultores, amigos míos, para que su empresa funcione bien la logística. La logística es un tema que se suele olvidar, se piensa mucho en el libro contabilidad y de repente las cosas empiezan a guatear por ahí, se empiezan a perder clientes, se empieza a perder plata, se empiezan a desaparecer mercancía y es un despelote y la empresa puede echar en un proceso de naufragio económico por eso. SLI Consultores va a revisar la logística completamente, va a encontrar lo que está funcionando mal, le va a ofrecer un modelo alternativo y le va a buscar el personal adecuado. SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería. Y eso por ahora. Volvemos con Nicole. Oye, tengo dos temitas más propios del siglo ¿No? XXI, dos temitas, tengo varios, pero vamos a ver si alcanzamos. Déjame comentarte con respecto al empleo, porque eso sí tiene que ver con la reforma que está haciendo el gobierno, va a redundar directamente. Pero cuando tú hablabas hace poquito, Fernando, acerca de que de acá a 6, 5 años, partidos como el Partido Socialista se va a convertir en algo como el Partido Radical, que van a ir desapareciendo, parte de esa desaparición que puede estar ocurriendo con los partidos políticos tiene que ver con que los partidos políticos nacen a propósito de un dilema en la sociedad o de una coyuntura en la sociedad y se supone, ¿no es cierto?, que nacen para resolverlo, plantear una mirada con respecto a esa disyuntiva y un camino a seguir. Por eso nacen los partidos políticos. Bueno, Los republicanos, en por ejemplo. teoría, salvo que sea una patota de amigos que quieren poder y dinero y un poquito como el Frente Amplio que se ancló al progresismo. Pero mientras tú contabas eso, yo decía, por Dios, qué desorientados están los partidos políticos, mientras tenemos un desempleo, en algunos casos llega al 10,4 en mujeres y en jóvenes, otros 9 punto tanto, pero es más alto de lo que muestran las cifras originales. Sale este día lunes una información con respecto a que la mayor cantidad de creación de empleos en el último tiempo proviene de las plataformas digitales. Hay un titular en el Mercurio, pero yo creo que está mal escrito porque dice empleo proviene de redes sociales. Las redes sociales es parte de las plataformas. No, no creo que esté bien escrito ahí, no, no es exacto.
el empleo viene de las plataformas digitales. Y aquí hay unos números, dice que en el trimestre marzo-mayo se emplearon 300, casi 365.000 personas en estas plataformas digitales, lo que significa que actualmente casi un 4% de los ocupados trabajan en las plataformas digitales, es la cifra más alta desde que hay registro. Y sacando un cálculo que creo que lo hace David Bravo, que siempre está trabajando en torno a las cifras de empleo, dice que el empleo total creado en el último año, más del 90% tiene que ver con las plataformas digitales o estos nuevos cargos o nuestras nuevas funciones en esta era digital. El problema es que, claro, todo eso se calcula que un 55% de esa creación son empleos informales. Pero el punto es que mientras se discute las 40 horas y ahora sale la presidenta del Frente Amplio diciendo que esto es la retroexcavadora porque el gobierno va a sacar ahora unos decretos con respecto a cómo interpretar esta ley para hacerla más flexible, un legado que el gobierno de Boric lo aplaude, un legado que la economía y los desempleados no, lo ponen en la lista no de legado positivo, sino que más bien de la carga. Pero el punto es que mientras se está discutiendo eso, si ustedes ven eso versus las informaciones, uno dice, el mundo político está discutiendo el mundo de 1990, ya si quieren del 2000 incluso. No están discutiendo en torno al 2026. Tan anacrónicas las discusiones que estamos quedando atrás. Y el problema es que cuando no miran la realidad, el presente, se empiezan a crear problemas en el presente. Y luego esos problemas crecen. Y luego entonces vamos siempre atrás y atrás de donde avanza la humanidad. Por un tema que te voy a plantear después. Entonces, realmente, mientras siguen discutiendo que las 40, las 42, que no se puede despedir, ¿no? Se están creando empleos en plataformas digitales que no tienen nada que ver con las leyes y las regulaciones que hizo el Frente Amplio, la izquierda y también en algunos apoyados por la derecha. Sí, es bastante interesante eso que dices porque el progresismo en general se plantea como tal y se puso ese nombre porque se supone que están a caballo del progreso. Y si uno examina los puntos que hacen en toda clase de temas, son lo más reaccionarios que hay, son reaccionarios. Viven efectivamente con un referente, tú hablabas del año 1995, 2000, qué sé yo. Yo creo que se quedaron más atrás. Los comunistas viven en la época victoriana, cuando escribió Carlos Marx, o sea, 1860, 70, 80. Ahí están instalados en el tiempo, congelados como esos que encuentran en el ámbar, esos bichos así de los periodos. Ahí están los comunistas. Otros, los demócratas cristianos, se quedaron en los años 50 o ya ni siquiera en eso, porque se sumaron a los comunistas, así que van viajando en el tiempo para 1880 también. Los socialistas, no sé qué fecha ponerle, y el Frente Amplio, bueno, es un partido bastante patético porque están pegados, simplemente están agarrados de la chaqueta del Partido Comunista. Todos ellos por igual son absolutamente anacrónicos, es la palabra que corresponde. Son reaccionarios, no entienden nada de lo que está pasando. Y tú mencionabas el dilema que es la matriz creadora de los partidos. Efectivamente, si uno examina la historia política de Chile, en qué momento aparecieron desde los pipiolos, los pelucones, los conservadores, son en momentos críticos, en momentos críticos. En este momento que vive Chile, que es un momento también de dilema, los únicos dos partidos que responden, bien o mal, pero responden a los tiempos son los republicanos y el Partido Nacional Libertario. Te pueden gustar o no sus posturas, pero nacieron en la crisis y más o menos están en la dirección correcta, Exacto. les guste o no. La otros partidos, la derecha tradicional se quedó en la época de la concertación, o qué sé yo, o peor, más atrás, en la época del cielito lindo quizás. Los comunistas, bueno, ya dijimos, todos anacrónicos y todavía, sin embargo, tienen las patas de considerar que ellos representan el futuro, el progreso. Por eso que son progresistas. Lo único que hay en ellos que puede haber, fíjate, porque yo quiero rescatar lo rescatable, de futuro, son algunos anhelos vagos que uno puede compartir, pero que convertidos en doctrina y en acción política se han llegado a ser simplemente caricaturas.
como el tema de la defensa del medio ambiente, que es un hecho absolutamente esencial hoy en día para que el planeta, digamos, no se hunde y nos hundamos nosotros, pero convertido en una caricatura por los llamados progresistas. El tema de los sexos, la igualdad, qué sé yo, los derechos, los homosexuales, las mujeres, un tema absolutamente fundamental, convertido en caricatura por los progresistas. O sea, convertido en lo contrario a lo que es. Es un fenómeno muy interesante y creo que voy a escribir otro libro sobre Ya, eso muy a bien. propósito. Pero mira, te voy a agregar otro partido político. El Partido Nacional Libertario, que tú lo mencionaste junto a Republicanos, respondieron a una coyuntura. Por Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Ellos responden a un dilema o a un problema actual. Y en el caso del Partido Nacional Libertario, con una economía chilena que dejó de crecer producto de que el Estado se ha hecho cargo de todo, más los impuestos, todo, nacen con este principio de la escuela austríaca, de una economía mucho más abierta, más liberal, con un Estado que no intervenga y además con la idea de restablecer el Estado de Derecho ante políticas que eran puertas abiertas, meter a la basura los símbolos patrios, o sea, una serie de situaciones en las cuales el Partido Nacional Libertario tiene la solución que propone. Y hay un partido político que todos los analistas lo miran en menos, porque es populista, que tiene que ver con el partido de la gente y que salió tercero su candidato presidencial, que también tuvo el instinto o tuvo la mirada o tuvo los pies en la tierra de reconocer una realidad en Chile que todavía incluso la derecha tradicional no la entiende en su 100%, pero el partido de la gente lo entiende, no sé si tiene las soluciones adecuadas, pero lo entiende. Y que tiene que ver con que el progreso en Chile en los 90, el mayor beneficio que se produjo es que se creó una clase media que vio que con su esfuerzo, que trabajando, que haciendo las cosas correctamente, salían de un estado económico medianamente pobre y tenían un mejor vivir. Podían acceder a una casa, sus hijos iban a la universidad, es decir, se creó una masa que progresó, que ya no era igual a sus padres que a lo mejor trabajaban en el campo o que eran pobres. Entonces, esa masa grande, gigante de Chile, de clase media, es la que más se ha perjudicado de las políticas económicas, de altos impuestos, de lleno de trabas, de burocracia, en fin, de los colegios, de la reforma de los colegios. Instintivamente o de una manera muy inteligente, no lo sé, el partido de la gente notó que ahí estaba uno de los problemas y sale a responderle a ese problema. Insisto, no sé, no estoy analizando acá si lo hacen de una manera correcta, si son sí, populistas sí, cuando van, pero nace en esa línea. Por eso no es un partido anacrónico como nos pasa cuando analizamos quizá así Renovación es. Nacional, en parte a la UDI, Partido Socialista, el PPD. Entonces, creo que hay que mirar con más seriedad a estos partidos nuevos que son Por supuesto. muy denostados en los medios de comunicación o mirados en menos incluso por la misma élite política que siempre ha estado, porque están entendiendo algo que los partidos tradicionales chilenos no están entendiendo y no están cambiando. Entonces, yo Bueno, creo que el pronóstico de que van a desaparecer de acá a 6 años, o por lo menos van a estar en su mínima expresión, me parece que es correcto. por supuesto, si lo estoy diciendo yo, ¿cómo no va a ser correcto? No, claro, evidentemente, no, si esto es una cosa así, no se necesita ser Nostradamus, está a la vista esta cuestión, pues sí, es cuestión de no estar con los ojos tapados nomás. Si basta sacarse la venda y se ven las cosas. Yo no hago nada especial salvo que no ando con venda. Esto es todo. Veo lo que es y recuerdo lo que ha sido, porque soy viejo y me acuerdo cómo era el Partido Radical en su momento y me acuerdo de cada una de las etapas por las que pasó hasta llegar a la tumba. Y también vi al Partido Socialista en distintas posturas, con distintos personajes. Uno de sus grandes dirigentes fue profesor mío en la universidad, don Clodomiro Almeida, el cloro, como le decíamos. Conozco también las etapas y veo lo que está pasando. A los comunistas también los conozco recontra bien, por muchas razones personales incluso. Entonces, es cuestión de mirar, es cuestión de mirar. Los republicanos y los libertarios están en la postura correcta, no tendrán un gran sistema teórico, por supuesto que no lo tiene nadie en este momento. No ha aparecido un Carlos Marx, no ha aparecido un nuevo Karl Popper, no ha aparecido un Aristóteles o un Platón para construir una nueva república, para darle su expresión conceptual. Pero están por lo menos mirando hacia el lado que corresponde. Y eventualmente este tipo nuevo de sociedad que está emergiendo ante nuestros ojos
que es todos los completamente días. distinta a la naturaleza del trabajo, de la vida, las relaciones personales, sexuales, culturales, cerebrales. Eso que se está formando ante nuestros ojos todavía no tiene su teórico. No, no lo tiene, pero lo va a tener en su momento. A los interesados en estos temas yo les recomiendo que busquen las obras de un gran pensador norteamericano de apellido Bobbitt, 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 que lo he mencionado varias veces en un libro que se llama El escudo de Aquiles. Un gran libro. Ahí aparece cosas que les van a hacer sentido a ustedes. Bueno, por lo menos los republicanos y los libertarios están mirando para el lado que corresponde, aunque no tengan gran teoría. El PDG también, como dices tú, tienes razón. No es una cosa articulada y que tenga una pompa y circunstancia alrededor como como el partido, como la UDI, como los comunistas, pero están en el camino que corresponde y los otros están pataleando desde la obsolescencia, celosos de ver, como pasa con Chile Vamos, que le están quitando el piso porque ellos no se pusieron al día nomás, y no se pusieron al día porque no pueden, no tienen el potencial cerebral ni los intereses para eso. Así que ahí se quedaron y ahí se van a quedar y ahí se van a desintegrar, porque este proceso de desintegración no solo afecta a los socialistas, a la izquierda, afecta también a la derecha, obviamente. Está claro. Bueno, yo creo que el símbolo más claro de eso, y con esto termino, es la derrota estrepitosa de Evelyn Matei en las elecciones. Ahí está, digamos, ya en su forma más desnuda, ¿no? Claro, bueno, y toda frente a Jara también. Pues sí, También, en el también, fondo, también. Toa también sufrió una derrota importante. El Partido Socialista no votó por Toa. Entonces, cuando se habla, siguen con esto del socialismo democrático, no, pero si es que no hay socialismo democrático, no existe. No, no hay. Mira, te voy a plantear un problema Pero que es de antes estos de que tíos. me lo Ah, ya, plantees, déjame hacerme puros cargo. Hoy problemas hoy tengo el día. pelo. No Deberíamos sé qué me plantear pasó con el pelo. soluciones. Hoy día parece que me dio un choque eléctrico. Se me paran los pelos para todos lados. Bueno, Ah, muy distinto a otros días, te quiero decir. ¿Ah? tenéis toda la razón. Ya, amigos míos, si usted tiene un problema legal que lo va a llevar a un tribunal, pero relacionado con temas civiles, no estamos hablando de crímenes y de asesinatos, temas civiles, Salina y Ojeda es un bufete de abogados que se ha especializado en eso desde hace mucho tiempo, tiene una gran tasa de éxitos legales, son expertos, así que yo le aconsejo, si usted va a afrontar un tribunal por una causa de ese tipo, salinasyojeda.cl es el sitio que tiene que consultar. Póngase en contacto con ellos y vea qué pueden hacer por usted en ese tribunal que ya se les viene encima. Continúo con Gires, gires.cl, una empresa formada por un ingeniero con muchos años de experiencia en diseñar y montar empresas conforme a las mejores normas de eficacia ingenieril, financiera y organizativa. Toda clase de emprendimientos requieren un diseño de ingeniería previo, un diseño financiero, organizacional, para que las cosas funcionen bien, incluso al detalle de ver qué clase de productos se van a importar, qué maquinaria se van a usar, de qué marca, dónde comprarla, cómo usarlas, cómo montarlas. Todos estos aspectos que son muchos en distintos planos, físicos, mecánicos, financieros, organizativos, los ve Gires, que usted ubica en gires.cl, amigos míos. No partan lote, porque las cosas que parten mal, sin cimiento, se derrumban al poco tiempo. Piensen en los edificios de Venezuela nada más. Ahí tienen una cosa mal construida. Al primer tiritón todo se desploma. Gires.cl. Continúo con La Bollería, una empresa de banquetería para organizar, obviamente, banquetes, que es un tema complicado, que uno no lo puede afrontar con los métodos habituales. Tiene que contratar expertos en preparar comida para muchas personas, de calidad. Todo eso requiere banqueteros. Y esta banquetera, la de La Bollería, amigos, es de primera. Además fabrican dulces y pasteles muy ricos, por si acaso. Donde la ubican en Instagram, @ La Bollería Pirque. Sigo con Retini y Greenberg. Estos son también abogados, como Salinas y Ojeda, pero se dedican a otra cosa, a la negligencia médica. La negligencia médica que ha causado un daño de salud, quizás hasta la muerte de algún familiar suyo, y usted quiere una compensación, pero es muy difícil si trata directamente con los responsables. Rettig y Greenberg se especializan en el tema, analizan su caso o el caso de su familia,
ven si fue efectivamente una negligencia médica y no simplemente un error, que es otra cosa. Si fue una negligencia, actúan y obtienen resultados. Llegado el caso, llevan a los responsables a una corte y, bueno, ahí se ven las cosas como son. Rettig y Greenberg, estimado amigo, ojalá no los necesite, pero si los necesita, porque hubo una negligencia médica gravosa, póngase en contacto con ellos. Y termino con Lascar Comunicaciones, una empresa muy interesante que ofrece un servicio completo de comunicaciones que va más allá de meramente inventar una frase para promover su producto o servicio, analiza su producto y servicio, ve qué es lo que hay que decir, cuál es la ventaja, cuál es el beneficio, cómo decirlo que sea no simplemente atractivo, sino que potente y claro para el público, qué medios usar para esos efectos, si vamos a usar la prensa, si la radio, si esto, lo demás allá. Y luego evaluación de los resultados para ver si hay que corregir alguna cosa. Eso es completar el círculo, eso es lo que ofrece lascarcomunicaciones.cl. Y ahora sí, regresamos con Madame Nicole. Me quedé pensando, voy a ir al tema de apuestas online, que es un tema que levantó a propósito de la Two transmisión del minutes. Mundial. Pero mira, déjame darte un último concepto con respecto a lo que estábamos hablando antes de la pausa comercial, en relación a estos nuevos partidos que tienen que ver con problemas actuales, con disyuntiva o crisis actuales versus los antiguos. Hay una frase que se repite mucho también en cientistas políticos, y esto en el marco de que la región está girando a la derecha, ¿cierto? Finalmente está confirmada Keiko Fujimori de la Espriela en Colombia, y por lo tanto, si usted suma, la mayoría de los gobiernos son de derecha, solo queda Lula, que va a ir nuevamente a la reelección porque su patria se lo pide, le duele el corazón, y queda México Le duele con la Claudia liga, ¿no? Sheinbaum. Pero el punto es el siguiente, en todos esos análisis se habla, ojo, el giro de la región no tiene que ver con que la gente giró a la derecha. No, no, no. La gente busca soluciones. Entonces buscan a la alternativa contraria del gobierno de turno que no le solucionó a la derecha, bla, 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 bla. Y en parte tienen razón, pero en parte tiene que ver con lo que estamos hablando. No es que la gente gira a la derecha y a la izquierda buscando soluciones así contrarias, sino que la gente busca finalmente Solución. partidos políticos que respondan a las coyunturas y a los problemas actuales. Por eso es que esos análisis no tratan de hacer la bajada en el sentido que la gente está buscando, a lo mejor, por ejemplo, antiguamente nadie hablaba de los problemas de la inmigración en Chile, ¿no es cierto? Si no los teníamos. Bueno, a lo mejor si usted vive en el norte va a buscar a alguien que le responda a esa solución. Entonces, esas soluciones que están dadas a lo mejor por personajes nuevos, como puede ser Espriella en Colombia, no lo sé. El punto es que no alcanza la lana y decir el giro a la derecha a la izquierda. El punto es que así como los partidos políticos tradicionales están perdidos, los votantes están buscando a quienes le respondan a problemas actuales, no a circunstancias del pasado. Y por eso es que estos giros son quizás más drásticos o más extremos, porque estamos en ese proceso, ¿no? De personajes o de liderazgo que responden a veces a problemas actuales, entienden, tienen el instinto político y a lo mejor no pertenecen a ningún partido tradicional. Bueno, correcto. Hago una última interpelación a nuestros Interpele, interpele. visitantes, diciendo que sí, la gente busca eso, pero sin darse cuenta, en el fondo, eso es un giro a la derecha, porque ocurre que a la larga, en los partidos de derecha, incluso los partidos de derecha menos ideologizados, más torpes y más inconscientes, tienen posturas relativas a la economía que son las del sentido común que funciona. Es decir, por esa sola razón. O sea, incluso el derechista más torpe está más inane, más ignorante y menos pensador, digamos, del mundo, está a favor de la empresa privada y resulta que eso es lo que funciona. En ese sentido se puede hablar de giro a la derecha, no que la gente cambió un tornillo en su mente Exacto. y se convirtió al credo, sino que simplemente lo que ocurre es que allí es donde pueden haber, por lo menos, probabilidades de encontrar algunas respuestas, porque esas derechas están con la economía libre, que es la única que ha funcionado a lo largo de toda la historia, digamos, generando crecimiento, porque hay otras economías que no generan crecimiento y han subsistido por milenios.
La economía esclavista era una economía de rentistas que consumían todo, no había crecimiento realmente. Bueno, pero eso es una historia más complicada. Así que hay un giro a la derecha en ese sentido, no en el sentido ideológico, sino que en el sentido pragmático. Bueno, estimado amigo, el tema de la que tú querías Apuesta no tocar, alcanza. lamentablemente se nos fue el tiempo, el tema de las apuestas, que creo que ha crecido enormemente, según ibas a contarnos tú con la Sí. internet. Mire, es muy curioso que algo que supuestamente es ilegal sea tan legal, en el sentido de que pueda funcionar a vista y paciencia de todos. Ustedes mismos, todos vemos el Mundial, me imagino. Yo no me lo pierdo en todo caso, me encanta el fútbol. El punto es que si ustedes ven todas las tandas comerciales del Mundial, el 90% tienen que ver con apuestas online. Si ustedes hacen el cálculo, como lo hice yo, en cada tanda hay 5 empresas de apuestas online que van en las tandas comerciales. Es impactante. Entonces, ver a las apuestas online siendo validadas además a través del fútbol es impresionante. Por eso me hablé antes de los problemas actuales de la economía. Mm. Mira, uno de cada 100 adolescentes en Chile, entre 12 y 17 años, realiza apuestas online o ha realizado apuestas online en el último año. 7 de cada 10 no consideran que esta es una actividad nociva. Cuando tú entras a estas apuestas online, que además la publicidad es como la antigua publicidad del alcohol, cuando dicen consume con moderación, bueno, todas estas publicidades van con un aviso que dice que hay que hacerlo con prudencia y para mayores de edad, algo que no sirve de nada, ¿no es cierto? Bueno, y no sirve de nada porque la única manera que usted no compra alcohol es que esa persona que le está vendiendo alcohol le pide el carnet de identidad y si usted tiene 16 no le va a vender. En apuestas online no funciona así porque usted puede tener otra identidad, ¿no es cierto? Bueno, el punto es que además le regalan bonos de bienvenida, le regalan coins, promociones, apuestas gratis, entonces la persona se siente ganando, la persona, el niño o la adolescente se siente ganando. Lo pueden hacer a cualquier hora en su jornada del colegio, en la noche. Entonces la pregunta que la gente se hace es, ¿cómo es posible que algo que está declarado no legalizado, no sé si es ilegal per se, pero no legalizado, se pueda dar a vista y paciencia de las personas? Bueno, Hay, veámoslo, además, dime, veámoslo la próxima semana, porque bueno, ya estamos lo recontrapasados. respondemos el jueves, no la próxima semana, el jueves. El jueves, qué bueno, de veras, tienes toda la razón. El jueves vamos a hacer aquí vamos a hacer unas apuestas, vamos a organizar un casino Oye, con Nicole, vamos a hacer apuestas. Usted puede, digamos, por un ticket súper barato, 50 lucas, tratar de adivinar cuál va a ser el tema, los 2 puntos que va a sacar la Nicole. Si le achunta, gana. Si no, nos miles de quedamos con la millones. plata. Ya, Miles de millones, pero ves que el mundo demonizó el alcohol y el tabaco, lo sacaron de la publicidad deportiva, pero resulta que ahora tenemos las apuestas online donde se juntan los dos aparatos más nocivos y adictivos, el celular y las apuestas online. así es. Bueno, estimados amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. El jueves a ver si tocamos este tema de la Bye apuesta bye. un poco más. Apuesto que se va a tocar el tema de todas maneras. Chao, chao. Chao, chao.